Eh, ¿Nos escuchan todos? Veo ahí a Ricardo y a Evelyn y a otros. ¿Pueden dar una señal de que nos escuchan? Yolanda, por supuesto. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia en esta modalidad del ciclo de conferencias vía Zoom. Yo les recuerdo, en fin, hagan uso ahí de los recursos de este ciclo de conferencias del Sechimex. Estamos tratando de subir muy rápidamente el audio, el video, el PowerPoint, si los autores así nos lo permiten, en el portal del Sechimex. Tienen y encontrarán, en fin, ya más de 300 conferencias del ciclo de conferencias de los últimos, desde 2005, ¿no? Antes de darle la palabra a la ponente de hoy, simplemente les recuerdo, vamos a tener en junio 2 conferencias adicionales, creo que todas de interés. La próxima semana estará Efraín Guadarrama Pérez, que es el director general de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la Cancillería de México, hablando sobre el Foro CELAC China, que como todos ustedes saben, pues México tiene la presidencia y será interesante de la CELAC y del foro, y será interesante conocer, en fin, qué tipo de actividades se están haciendo en el contexto incluso de la pandemia, etcétera. Estrictamente sobre la conferencia, yo les recuerdo, les pido a todos, por favor, quitar su audio, es decir, que los únicos que hablaremos acá será la ponente y yo en mi condición de moderador. Y les recuerdo que las preguntas se hacen vía el chat en forma escrita. Entonces, en algún momento yo les pediré que pueden iniciar para enviar las preguntas con base, por supuesto, en la presentación, ¿no? Yo les recuerdo sobre la ponente, Paulina Garzón, en fin, viene trabajando sobre temas vinculados con China y desde ONGs desde hace varias décadas. Ya nos comentará Paulina para no entrar en indiscreciones de tiempos. Pero no, a ver, viene trabajando en Ecuador, fue presidenta de Acción Ecológica en Ecuador, una ONG, es también cofundadora y expresidenta del Centro de Derechos Económicos y Sociales, sedes en Ecuador, tiene una maestría también en políticas públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Harvard. Yo les recuerdo, también participó en el 2018 en este documento que publicamos sobre proyectos de infraestructura por parte de la red, con Ariel Harmony y Shou Yun Sui, que por cierto está en un largo proceso, esperamos lograrlo, en un largo proceso de traducción al chino con la Universidad de Renmin, y destacaría que es la directora de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina, y que viene realizando un trabajo muy coherente desde hace por lo menos un lustro, buscando enfatizar estos temas de derechos humanos, laborales y por supuesto ambientales en la inversión China en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, pues muy agradecido, Paulina, por tu participación vía Zoom, y como siempre yo les recuerdo, se trata entonces de una presentación de media hora, 45 minutos, y por ahí te pasas, por ahí te haré alguna señal, y bueno, tienes la palabra, Paulina, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a compartir la pantalla para que todos puedan ver la presentación. Pero quisiera empezar agradeciéndote mucho, Enrique, por esta oportunidad
y en realidad por todo el trabajo que haces en relación a la investigación del financiamiento chino, la presencia china en América Latina. Para todos los que seguimos el tema, los recursos, los insights que nos das de tu investigación son elementos súper valiosos, ¿no? Entonces, muchas gracias por ello. Sobre mí, quiero contarles, precisar que realmente el tiempo de investigación en el trabajo sobre China es solo de 6 años, parece de más tiempo, ¿cierto? Pero antes de trabajar sobre temas de financiamiento internacional China en América Latina, yo he enfocado en el tema de financiamiento internacional de multilaterales en los sectores extractivos, en infraestructura, por casi 20 años. Entonces, sí, en ese sentido, es un trabajo que tiene por lo menos 2 décadas, ¿no? A ver. Me gustaría un poco empezar dándoles una idea de lo que vamos a hablar ahora. Quiero compartir un poquito sobre la organización que dirijo, el contexto que ha nacido, la publicación que va a ser el principal tema del que vamos a hablar, una compilación sobre directrices ambientales y sociales chinas. Quisiera también presentarles algunos otros instrumentos relevantes que han sido respaldados por China para mejorar el desempeño ambiental y social de sus empresas y bancos. Y finalmente quisiera terminar con algunas observaciones y recomendaciones. Para contarles sobre ISCAL, que es la Iniciativa para las Inversiones Chinas Sustentables en América Latina, esta es una iniciativa que nació en el 2014 en un centro sobre investigación ambiental legal comparada en American University. Luego de 2 años, el proyecto fue auspiciado y continúa siendo auspiciado por una ONG en Washington, que es el Centro sobre Información de Bancos, BIC. Desde el BIC, el acrónimo en inglés, se hace un monitoreo a los proyectos y a las políticas ambientales de los bancos multilaterales. Nosotros somos un equipo pequeño, con investigadores en Ecuador, en Bolivia y aquí en los Estados Unidos. Y nuestro trabajo está centrado en el monitoreo a proyectos emblemáticos de inversión con participación china. Hacemos acción sobre estudios de caso, pero también sobre la emergencia de directrices ambientales y sociales chinas, y promovemos una implementación de calidad de estas directrices a nivel de proyecto. Estoy teniendo un poquito de problema para pasar los slides. No responde. Ah, ok. A manera de contexto, por contexto me refiero a algunas anotaciones sobre la presencia china en la región, algunas características ambientales de la región que quisiera compartir con ustedes y hablar también un poquito de lo que ha sido la transición de China desde todo el desarrollo económico hasta también un posicionamiento sobre temas ambientales a nivel doméstico e internacional. Empezando con el tema sobre China y América Latina. Bueno, yo creo que aquí las personas que nos acompañan seguramente siguen estos temas de cerca. No tengo muchas novedades, pero sí me gustaría puntualizar que el tema de alianzas y acuerdos es muy importante, es una relación dinámica, es una relación consolidada y que probablemente siga fortaleciéndose y ampliando hacia otros frentes, hacia otros niveles. Como recorderis, en América Latina 19 países han firmado los memorandos de entendimiento sobre la ruta de la seda. Los países con las economías más importantes como Argentina, Brasil, México, Perú, Chile, tienen planes conjuntos, han firmado los acuerdos de las alianzas estratégicas. Todos estos son elementos muy importantes para los planes de desarrollo de esos países. Son instituciones de lado y lado en los países y en China que se conocen muy bien, que se visitan frecuentemente, donde hay confianza y va mejorando el entendimiento mutuo. Yo creo que parte de esto es el resultado de la ayuda que ha tenido China en los tiempos de la pandemia. Ha sido sin duda
el país que mayor solidaridad ha mostrado con la región, no solamente a través de la donación de insumos sanitarios, pero también una relación cercana, intercambio de cartas, de llamadas entre los presidentes y el presidente Xi Jinping y otros funcionarios de alto nivel. Inclusive para algunos estudiosos, el tema de la salud y la tecnología de la salud sería un nuevo sector donde la relación bilateral podría desarrollarse. En cuanto a financiamiento y a inversión, el tema del financiamiento sabemos que es importante, aunque en los últimos 2 años el financiamiento de gobierno a gobierno ha decaído. Si no recuerdo mal, 2018, 2019, una cifra aproximada de 3.2 billones que se había prestado a la región, que es mucho más pequeña pensando en la década anterior cuando China había prestado en deuda soberana más de 125.000 millones de dólares. Sin embargo, China sigue siendo un actor muy importante, como nos cuenta también Enrique en sus investigaciones con el monitor sobre inversión extranjera directa de China. El año anterior inclusive subió un poquito, no ha decaído, me parece que la significancia es alrededor de un 8% de la inversión china en relación a las inversiones extranjeras totales en la región. Durante el tiempo de la pandemia también vimos un incremento de exportaciones en productos agropecuarios, principalmente de Brasil y de Argentina. Es una relación que sigue fortaleciéndose y ampliándose a pesar de los patrones globales de disminución de fondos en las entidades multilaterales y también directa. Sigo con problemas para cambiar los slides. Muy bien. Para hablar un poquito de América Latina, las preocupaciones ambientales y sociales están realmente en el corazón de las relaciones con China, y la razón es que América Latina es una región mega diversa, con varios países que tienen una riqueza de biodiversidad única en el mundo. Por ejemplo, tenemos la Amazonía, el bosque más grande del planeta, pero además hay otras regiones, el corredor mesoamericano, las pampas argentinas, los desiertos de Chile. Todos estos son sistemas únicos que son generalmente poco considerados y poco entendidos al momento de hacer decisiones sobre los proyectos de infraestructura y extractivos que se hacen en estas regiones. Hay investigación abundante que vincula la construcción de infraestructura y de proyectos extractivos, el desarrollo de proyectos extractivos con altas tasas de deforestación. Parece que estas dinámicas de altos impactos ambientales y de construcción y de extracción de recursos naturales son dinámicas que se refuerzan mutuamente. Otro tema donde hay abundante investigación científica es que en los sitios donde hay mayor concentración de bosques y se preserva mejor la riqueza natural, son generalmente sitios donde hay una mayor concentración de población indígena. Yo aprovecho en este momento para compartir con ustedes un dato que me pareció bastante interesante. Viene de un esfuerzo investigativo que hicieron 27 organizaciones en el 2018 sobre proyectos chinos en la región y sus impactos ambientales y sociales. Estas organizaciones estudiaron 18 proyectos e identificaron que 11 de estos proyectos estaban en áreas protegidas, 15 en territorios indígenas y 5 de ellos en áreas declaradas por la UNESCO como patrimonio natural. Yo creo que esto es un indicativo interesante de tener en cuenta sobre esta relación que hablaba antes, ¿no? De proyectos con grandes impactos ambientales en sitios que han sido priorizados para la conservación
y la protección de las personas. Luego me gustaría hablar también un poquito de qué ha pasado en China, porque creo que nos deja lecciones a América Latina y el resto del mundo, ¿no? Sin duda, las 4 décadas últimas han cambiado a China, un proceso de urbanización, de industrialización acelerado y muy alto, que además ha tenido un impacto enorme en sacar más de 700 personas de la pobreza. Pero este milagro económico también ha tenido un costo económico y esto es importante reflexionar. Las mismas instituciones chinas, como el Ministerio de Medio Ambiente de China en el 2010, publicó un informe donde decía que una tercera parte, aproximadamente una tercera parte de lo que había sido el PIB de ese año de China, sería el costo ambiental del crecimiento. Me parece que en este año, el 2010, era como el 10.6, 10.5 del PIB. Y según el estudio del Ministerio de Medio Ambiente de China, el costo de la restauración ambiental hubiera sido un 3.5% del PIB. En el 2010 también pasó algo muy interesante en China. Un estudio de la Academia de Ciencias Sociales identificó que más de la mitad de las protestas, de las grandes protestas en China, se debían a temas ambientales. Y una de las razones era los problemas ambientales que causaba en la salud de la población. Interesantemente también China ha reaccionado a estos temas, a los problemas de salud, a los problemas de conservación, y lo ha hecho con fuerza. Hace pocos años el presidente Xi Jinping dijo que una de las 3 batallas duras que tenía China era justamente el tema de la contaminación, conjuntamente con la reducción de la pobreza y la prevención de riesgos financieros. China fue de hecho el primer país que publicó una agenda de desarrollo sustentable que empezó a hablar sobre ecocivilización en el 2007, y en el 2012 este término fue fue considerado un pilar de la política pública, y ahora en el 2015 es señalado por el Partido Comunista Chino y por el Consejo de Estado como un valor social predominante en China. Esto viene acompañado también de una cantidad de medidas que nosotros hemos visto: el fortalecimiento del Ministerio de Medio Ambiente, el fortalecimiento de un plan nacional de áreas protegidas, la suspensión de financiamiento a plantas de carbón, un liderazgo global en términos de medio ambiente. China está dando este paso, ¿no?, de un crecimiento acelerado económico a una fuerte, profunda y seria preocupación ambiental a nivel doméstico y global. Eso nos lleva a nosotros al siguiente tema que queremos compartir, que es una publicación que acabamos de hacer en abril. Está ya físicamente publicada, y que quisiéramos de hecho compartir con quienes estén interesados. Con un correíto, con mucho gusto les haremos llegar la versión digital. Pero primero quisiera empezar con algunos temas más de carácter general y dar una idea a qué nos referimos por directrices ambientales y sociales chinas. Estas directrices son una serie de documentos. Existen de hecho decenas de documentos de directrices chinas. Son documentos a través de los cuales instancias chinas, generalmente de alto nivel, proveen orientación a través de principios, de herramientas, de indicadores para mejorar el desempeño ambiental y social de las empresas y de los financistas fuera de China. Nuestra publicación recoge 24 de estas directrices. No es una selección exhaustiva, pero más bien selectiva. Lo hemos hecho pensando en los sectores donde encontramos mayor presencia de financiamiento de empresas chinas en América Latina. Estas directrices a veces las hemos encontrado en inglés, en depositarios legales de instituciones académicas o en las mismas instituciones promulgadoras, pero en algunos casos las hemos tenido que traducir desde chino a español. Esto como
como advertencia para que quede constancia de que nuestras traducciones no son oficiales, y para cualquier precisión lo que aconsejamos ir es a la fuente en chino. Esta compilación no incluye políticas de responsabilidad corporativa promulgadas por las propias empresas, y tampoco incluye algunas medidas y normas chinas que aplican a los procesos de supervisión y aprobación de inversiones chinas en el extranjero. Nuestro objetivo de compartir con ustedes nuestros aprendizajes y la compilación es sobre todo socializar estos conceptos que nos parecen claves para la relación China-América Latina, pero que son muy poco conocidos. Son poco conocidos por las instituciones reguladoras en los países anfitriones, en algunos países por las mismas empresas chinas, por la academia, por las organizaciones de la sociedad civil. Nuestra esperanza es que una vez que se conozcan, crezca una demanda por una implementación de calidad. Algunas características importantes sobre las directrices chinas es que no son obligatorias, no son vinculantes, son más, entran más en el campo de lo que es conocido como el soft law, son guías, son consejos. Pero también es importante puntualizar que muchas de estas directrices tienen instrumentos concretos para mejorar la implementación y para mejorar la supervisión. Por ejemplo, en el campo de infraestructura se aconseja a las empresas el establecer comités de sostenibilidad dentro de las empresas con funciones y con roles bastante específicos para los miembros de estos comités de sostenibilidad. El Ministerio de Medio Ambiente de China y el Ministerio de Comercio de China, por ejemplo, aconsejan a las empresas también crear un sistema de indicadores de responsabilidad social que incluirían formas de monitorear y evaluar el comportamiento de las empresas. En el sector financiero, por ejemplo, la Asociación de Bancos Chinos aconseja la creación de listas negras en donde se registren a las empresas que violen leyes, regulaciones en países en el extranjero. El Banco de Desarrollo, el Banco de Importaciones y Exportaciones de la China aconseja, por ejemplo, el incluir cláusulas dentro de los contratos de contenido ambiental y que puedan asegurar una evaluación permanente en proyectos. Sobre los promulgadores, nosotros tenemos generalmente tres grupos de instituciones que son quienes promulgan las directrices. Un grupo son reguladores ambientales, no reguladores ambientales, son reguladores que aprueban, supervisan a las empresas y a las inversiones en el exterior, especialmente a la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, al Ministerio de Comercio de China, a la Comisión de Supervisión y Administración de los Estatales. Luego tenemos también un grupo de asociaciones de negocios en China, como la Asociación de Bancos, la Cámara de Minería China, la Asociación de Contratistas Internacionales también. Ellos han promulgado varias de las directrices. Y finalmente tenemos a los propios bancos y a las empresas. También tienen sus propias políticas, no todos, pero algunos de ellos tienen sus propias políticas ambientales y sociales. Nosotros hemos dividido en tres grupos dentro de nuestra presentación, dentro de nuestra guía hemos dividido tres grupos de directrices. La primera son las directrices para las empresas e inversionistas. Estas generalmente son promulgadas por el Ministerio de Comercio y por la Comisión de Administración y Supervisión de los Bienes Estatales. Aplican a las empresas y a los inversionistas, teniendo en cuenta que varias de las empresas centrales estatales tienen sus brazos de inversión. Tenemos también las directrices para financistas. Estas directrices
generalmente aplican a los bancos y es interesante este punto que hayan directrices que aplican a los bancos porque incluye otro nivel de supervisión y de posibilidad de mejorar el comportamiento de las empresas. Los bancos que prestan tanto a los gobiernos como prestan a las empresas también son responsables, según estas directrices, de asegurar que sus fondos tienen un manejo adecuado en términos ambientales y sociales. Y luego tenemos un tercer grupo de directrices sectoriales. Y en este grupo tenemos directrices para el sector minero, para el sector agrícola, para el sector forestal, de silvicultura, de infraestructura y también para el aprovechamiento del caucho natural. Varias de estas directrices han sido promulgadas por asociaciones o gremios corporativos. Ahora me gustaría describir algunos de los contenidos que nosotros pensamos desde ISCAL son claves para un buen desarrollo en términos ambientales y sociales de un proyecto. Queremos empezar con el tema de las evaluaciones de impacto ambiental. En cada uno de los grupos que yo les voy a presentar hemos hecho una selección de algunas de las disposiciones articuladas en las diferentes directrices que nos dan cuenta un poco de cuál es la aproximación desde las directrices a estos instrumentos, herramientas, principios, etcétera. Sobre estudios de impacto ambiental es un tema muy prevalente en las directrices y eso es importante porque el estudio de impacto ambiental es la principal herramienta técnica para evaluar un proyecto desde que se inicia la idea, la gestión de un proyecto hasta el cierre de un proyecto. Generalmente este es uno de los temas más cuestionados desde las organizaciones sociales con los proyectos problemáticos. Se cuestiona la calidad, la independencia de los estudios de impacto ambiental, la falta de consulta, y vemos que en las directrices chinas, más bien estos son temas que se refuerzan, la necesidad de la independencia, la necesidad de la consulta. Un tema sobre que de hecho, me gustaría un poco contarles también que parte de nuestro trabajo, nosotros hemos conducido una serie de entrevistas en Ecuador, en Perú y en Bolivia con agencias reguladoras, ministerios a nivel nacional, con el objetivo de socializar nuestros aprendizajes y las directrices chinas. Y una reacción bastante frecuente que nos hemos encontrado es, ¿para qué necesitamos las directrices chinas si nosotros ya tenemos leyes ambientales, tenemos leyes sociales, no necesitamos leyes o estándares que vienen de fuera? En ese sentido, a mí me gustaría por lo menos levantar dos reflexiones. Uno, el peso que ponen las directrices chinas en el cumplimiento de las leyes nacionales. Y aún más allá, hay muchas directrices que hablan de la necesidad de las empresas chinas de capacitarse y de entender a profundidad los marcos regulatorios nacionales. Y luego también el tema de que los marcos regulatorios en diferentes países en América Latina, y hay diferencias, unos mejores que otros, pero ninguno es perfecto. Y la implementación tampoco es perfecta. Y es precisamente por esta realidad que instituciones internacionales como Naciones Unidas, otras iniciativas, han expedido una gran cantidad de herramientas, desde tratados internacionales hasta iniciativas voluntarias, buscando apoyar un mejoramiento en el desempeño ambiental y social de los gobiernos y del sector corporativo. El tercer elemento clave que hemos identificado es la debida diligencia. La debida diligencia es una herramienta fundamental para definir la viabilidad de una inversión. En general, en la banca, en las empresas, esta herramienta se vuelve decisoria al momento de saber si una empresa o un banco se involucra en un determinado negocio. Este es otro elemento que aparece también con especial fuerza en las directrices que aplican a los bancos. Inclusive
Comisión de Regulación de Bancos y Seguros de la Banca China, dice que la debida diligencia debe ser completa, exhaustiva y detallada. Hay directrices como las directrices que aplican al sector minero que inclusive hablan de debida diligencia en derechos humanos y varias directrices que hablan de debida diligencia ambiental. Un elemento también, otro elemento importante de la debida diligencia es que generalmente requiere visitas in situ y que requiere también entrevistas con todas las partes interesadas de un proyecto. Les pido disculpas, pero estoy teniendo problemas con pasar los slides. Okay. Consentimiento libre, informado y previo. Otro elemento fundamental. Yo creo que esta es la queja más frecuente de las organizaciones sociales sobre los proyectos, la falta de consulta. Y este es un tema bastante preocupante porque si nosotros revisamos las legislaciones de Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, el consentimiento libre, informado y previo es parte de sus constituciones. Y estos países han firmado también la Declaración 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con la cual además reconocen la obligatoriedad de respetar este derecho. Este derecho aparece en varias directrices chinas. Ahora recuerdo, por ejemplo, en la directriz en el sector minero, en el sector agrícola y en los lineamientos de responsabilidad social para la explotación del caucho natural. Interesantemente, inclusive en el sector minero, se dice que el consentimiento libre, informado y previo será reconocido por la empresa aun cuando el Estado, el gobierno, donde se realice la operación, no lo reconozca. Este es un tema y es un avance muy importante a mi parecer. Ahora, también tenemos que guardar en mente seguramente la pregunta en la cabeza de muchos es ¿y por qué no se respeta? En el caso de las operaciones mineras chinas, como decía al principio, estos directrices son voluntarias. Y en el caso de los lineamientos chinos que aplican a las inversiones mineras, la empresa tiene que adherirse a la aplicación del estándar de la directriz. Los otros temas de transparencia y participación son medulares para las organizaciones que llevamos trabajando mucho tiempo en estos temas. Vemos o nos parece que las buenas leyes, los buenos estándares para tener una implementación de calidad tienen que ir de la mano con la participación de la sociedad, con el hecho de que las empresas rindan cuentas al público, de que se reúnan con los medios de comunicación, de que comuniquen el estado de sus operaciones con frecuencia, de una manera completa, oportuna. Aquello no está pasando, pero por lo menos hay en el papel, en el marco de las directrices, algunos compromisos en este sentido. Por ejemplo, el tema de aceptar la supervisión pública, el tema de publicar información ambiental, de tener procesos de decisión transparentes, inclusivos, informados, son avances importantes. Como bien decía al principio en la presentación, Enrique, uno de los temas que nos preocupa también es el tema de los derechos de los trabajadores. Y al igual que nos preocupa a nosotros, es un tema muy importante tanto para las empresas chinas como para los gobiernos nacionales. Las inversiones chinas se promocionan en los dos lados, en China y a nivel nacional también como una oportunidad importante para creación de empleo. En cuanto a las direcciones chinas, hay muchas alusiones al respeto del derecho de los trabajadores, pero inclusive va un poco más allá. Se habla de la necesidad de capacitar, de mejorar el estatus profesional de los trabajadores, de buscar igualdad de género. Se
de crear oportunidades para las comunidades. O sea, hay muchos aspectos muy progresistas en este tema. Finalmente, uno de los temas que nos parece importante realzar, pensando en el contexto, es que varias directrices chinas hablan también de ciertas herramientas o procedimientos que se deberían activar en momentos de emergencias sanitarias. En el tema del COVID existen varias que hablan de la necesidad de tener planes de salud, respuestas rápidas, incorporación de los trabajadores. E interesantemente, muchas de estas cosas o aspectos que se están proponiendo en las directrices chinas son justamente lo que están pidiendo los trabajadores mineros en Perú, en Ecuador. Entonces, aquí también hay ciertas herramientas que podrían empezar a utilizarse desde ya. Pero además de las directrices ambientales y sociales chinas, a mí me gustaría también compartir con ustedes que hay otros elementos. Y quisiera empezar recalcando el mandato del Ministerio de Medio Ambiente de la China. En el 2018, cuando se reformó el ministerio hacia un Ministerio de Medio Ambiente y de Ecología, se publicaron 16 mandatos como la columna vertebral del ministerio, a través de los cuales guiaría las políticas de desarrollo nacional, los diferentes criterios, leyes, indicadores, procedimientos para asegurar la protección ambiental en China. Interesantemente, el mandato número 14 habla también del papel del ministerio en los temas ambientales en el exterior y menciona la necesidad de coordinar a nivel internacional para lograr la implementación de convenios internacionales. Interesantemente, nosotros vemos que existen por lo menos 20 convenios internacionales que son pertinentes a los temas ambientales y sociales que China ha ratificado o aceptado. También aprovecho para comentarles que en el 2019, en el marco del examen periódico universal, que es un ejercicio por el que pasan todos los países miembros de las Naciones Unidas, es una evaluación que hace el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la implementación de los convenios de Naciones Unidas. Ecuador y Perú las misiones diplomáticas de Ecuador y Perú hicieron dos propuestas, sugerencias en el marco de esta evaluación universal, pidiendo que China promulgue y cree un marco de estándares, de regulaciones y también de procedimientos para verificar que las operaciones en el exterior no afecten los derechos humanos. Y China aceptó estas recomendaciones. Además de los convenios y tratados, me parece también importante señalar que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que los países tienen la obligación de implementar y de respetar estos convenios a nivel doméstico, pero también a nivel internacional. Es decir, que tienen un carácter extraterritorial. Además de los convenios y tratados, existe una serie de mejores prácticas internacionales para empresas, para bancos. Muchos de ellos nacen de Naciones Unidas, otros de gremios sectoriales. Muchas de estas han sido adoptadas por decenas de empresas y de bancos chinos. Todos estos también tienen sus mecanismos de evaluación, de supervisión y de reporte. Ya entramos a la última parte de la presentación y quisiera compartir con ustedes algunas observaciones que tenemos desde nuestro equipo con respecto a las directrices ambientales y sociales chinas. Una primera observación es que vemos en las directrices ambientales y sociales chinas un cambio desde esta aproximación de deferencia, de que
sean los estados, los gobiernos nacionales quienes ponen las reglas del juego y que sean las únicas reglas que aplican a los proyectos, vemos que hay una noción de corresponsabilidad desde el gobierno chino. De corresponsabilidad porque a través de las directrices asume el papel de guiar, de proveer consejo, de proveer herramientas a empresas y financistas chinos para evitar y mitigar los daños ambientales. Y ve en estos actores, actores que pueden lograr un mejor desempeño ambiental y por lo tanto evitar los impactos de las operaciones. Entonces esto nos parece una observación y una nueva forma de actuar bastante interesante. Una segunda observación es el tema de la no interferencia. Esta es una política de Estado chino, todo el mundo que ha estudiado un poquito a China lo conoce, pero vemos también en las directrices una apertura a una interlocución con otras partes interesadas. Ya no solamente es el Estado que tiene que compartir información con las comunidades, que tiene que consultar a las comunidades, que tiene que hablar con los medios de comunicación. Según las directrices, también son las empresas chinas y los bancos chinos que tienen que buscar mecanismos, tienen que buscar formas, tienen que crear plataformas para relacionarse con otros actores de la sociedad civil. Y una última observación es también un cambio, ¿no? Hemos visto que las empresas chinas generalmente quieren tener un bajo perfil a nivel nacional. Por otro lado, las directrices y otras medidas y documentos chinos nos hablan de que las empresas chinas son la cara de China. Y esto es importante porque nos parece que las directrices van justamente en ese sentido, en mejorar esa cara, en mejorar esa imagen, en volver a los actores chinos, actores más cercanos, actores responsables, actores amigables. Nuestras recomendaciones para lograr una aplicación de calidad sobre los lineamientos chinos, la primera es hacer más de lo que estamos haciendo y pedir a las personas, a las instituciones, a las academias, a la academia, a las organizaciones que trabajan en temas de negocio, les pedimos ayudarnos a socializar estas directrices. Son elementos muy progresistas, pero que son desconocidos y creemos que mientras más se conozcan va a crear una demanda por una implementación de calidad. Una segunda recomendación es integrar estos directrices ambientales y sociales a las reglas, a los contratos. Nosotros hemos analizado algunos contratos de obra y de préstamos con instituciones chinas y generalmente tienen un anexo donde se enlistan las leyes, de hecho varias prácticas o salvaguardas internacionales, por ejemplo, en el contrato de obra, en el caso que estudiamos contigo, Enrique, se hablaba de incorporar en las salvaguardas de la Corporación Financiera Internacional en el contrato de la Coca-Cola Sinclair. Creemos que sería muy saludable y sería necesario y una manera de aprovechar estas directrices que también sean parte de estos anexos de los marcos regulatorio ambiental para el proyecto o para el préstamo. Y finalmente creemos que las directrices promueven y apuntan la necesidad de mejorar, fortalecer la discusión, la conversación ambiental entre China y América Latina. Hay una institución dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Ecología, el Consejo Internacional para la Cooperación para el Ambiente y el Desarrollo, que tiene justamente este encargo. Tenemos algunas experiencias de este tipo de plataformas que ya están en funcionamiento, como la plataforma en Asia de cooperación para la protección ambiental, pero en América Latina tenemos muy poco. Hay 2 o 3 países que tienen un acuerdo ambiental que son bastante declarativos, súper generales, y creemos que es un tema que debe ser priorizado, aún más ahora
después de la pandemia, cuando entendemos que la salud de las personas está totalmente relacionada y dependiente de la salud del planeta. Y con esto termino. Para las personas que tengan interés en recibir la compilación, por favor, nos mandan un mensajito al email que aparece en pantalla y con mucho gusto les compartiremos una versión digital de la compilación. Muchas gracias. Muy bien. Pues fantástico, muchas gracias, Paulina, por, en fin, presentar y resumir estos esfuerzos que han venido haciendo en estos años, y muchas gracias también por ofrecer poder tener acceso a los resultados de esta reciente investigación, que me parece muy valiosa. Incluso creo que sería fantástico si hubiera una liga o algo donde se pudieran bajar de una vez. Creo que sería muy atractivo. Fantástico, muchas gracias. Pues mira, hay un grupo de comentarios, preguntas. Abordo las primeras, creo que tú también tienes acceso a ellas en el chat. Junto a las primeras 4 y hacemos después tal vez una segunda ronda de preguntas, ¿no? Hay una de Marco Antonio Gandarillas sobre cuál sería, si así lo traduzco y así lo entiendo, cuál sería tu análisis de estas directrices en el marco actual de la pandemia del COVID-19, ¿no? ¿Habría algún cambio, alguna diferencia o no? Hay una pregunta de Alexa Pérez bastante general sobre quiénes son los aliados de China en el contexto de lo que tú estás presentando y discutiendo. Francisco Valderrey, que nos acompaña, nos pregunta de que pareciera que, y también haciendo referencia a anteriores presentaciones en el ciclo de conferencias del Sechimex, que pareciera que con respecto a estas directrices y normas ambientales, pues pareciera que se está haciendo todo un esfuerzo en China, pero no necesariamente en el extranjero, incluyendo América Latina. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Y una última pregunta para terminar con este primer bloque, yo te diría de Rubén Arturo, sobre si la economía verde medioambiental pudiera comprenderse como una alternativa para la recuperación actual en el contexto de la pandemia internacional, ¿no? Yo creo que con eso tienes más que suficiente para empezar con toda su heterogeneidad, ¿no? Bueno, voy a intentar responder a lo mejor de mis capacidades de entendimiento. No estoy segura si voy a poder satisfacer, son muy buenas preguntas, muy profundas. La primera sobre la pandemia, con la aplicación de las directrices en el contexto de la pandemia, si es lo que entendí. Yo creo que más que nunca, como había terminado diciendo en la presentación, creo que ahora estamos más conscientes y entendemos mejor la importancia de tener un medio ambiente sano para asegurar el bienestar de la gente y la salud de la gente. A nivel del proyecto, esto se expresa de muchas maneras. Nosotros hemos recibido información de varios proyectos donde la gente, por ejemplo, no tiene acceso a agua limpia. En los proyectos mineros, las fuentes de agua que utiliza la comunidad están siendo contaminadas. No hay un buen control sobre las personas que ingresan a los sitios donde se desarrollan los proyectos. Vienen, como todos sabemos, un gran proyecto minero tiene una cadena de suministro bastante grande, necesita de una cantidad de servicios que vienen de diferentes compañías y personas, y no existen suficientes protocolos, suficientes equipos sanitarios. Hay mucho que hacer a nivel de proyecto y también a nivel de la orientación de los proyectos. Yo creo que las directrices nos aportan con herramientas concretas, pero también nos aportan con una idea aún más grande, ¿no? Apuntan a la importancia de conservar el planeta. Entonces, en este sentido, me parece que hay una filosofía
detrás de las directrices y hay una cantidad, hay un abanico de herramientas para enfrentar los problemas a nivel de proyecto. Sobre quiénes son los aliados de China en el contexto ambiental. Yo creo que los aliados de China, si China quiere tener un desempeño de calidad, son las instancias de los gobiernos que quieren asegurar un buen manejo ambiental, los ministerios de medio ambiente en primer lugar, pero también la sociedad civil. La sociedad civil, hemos visto en América Latina, está muy bien organizado, los temas ambientales, los temas de derechos humanos, de protección de pueblos indígenas, tienen una prioridad en la agenda. Hay mucha experiencia, la academia también ha investigado estos asuntos. China tiene muchos aliados en América Latina, en el sector gubernamental, pero también en la sociedad civil, si quisiera articular una red y una plataforma para tomar en serio estos temas. Estos esfuerzos de las directrices en China, yo creo que también hay que verlos un poco en perspectiva. Cuando alguien decía, parece que hay más esfuerzos en China que a nivel de país, los procesos en los que se han creado estas direcciones son procesos diferentes. Si uno intenta pensar qué tanto respaldo tienen dentro de China, efectivamente han sido promulgadas por instituciones de alto nivel, pero han sido procesos de arriba hacia abajo. En este momento las directrices están mayormente en el papel. Ojalá en algún momento se volvieran obligatorias y los métodos de implementación, de supervisión de reporte también se vuelvan obligatorias y en ese momento, yo creo que, y solo en ese momento podríamos decir que el compromiso de China es sólido. Ha empezado a caminar el camino hacia tomar la responsabilización, pero de ahí a la rendición de cuentas hay otro camino que todavía hay que recorrer. Entonces sí es un esfuerzo en China. Yo creo que sí, nos faltan muchos esfuerzos también en América Latina. Como les decía, en este experimento de de una cantidad de entrevistas que hicimos a funcionarios públicos, no encontramos la receptividad que nos hubiera gustado. Yo creo que necesitamos abrirnos a utilizar estas herramientas, vengan del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo de la China, vengan de instituciones corporativas o de las Naciones Unidas. Toda esta creación de estándares son aportes, no son amenazas a la soberanía ni a los marcos nacionales. Entonces, por ahí nos toca un poco abrir un poco más la mente, ¿no? Y sobre la economía verde, la verdad es que yo no veo que haya otra economía que sea viable en este momento. Tenemos otro problema aún más grande que la pandemia, contra el cual no hay vacuna, que es cambio climático. Y si no pensamos en una economía realmente verde, realmente no hay futuro. Y aquí realmente me gustaría también señalar los esfuerzos que se están haciendo en China con el tema de las energías eólicas, de las energías solares. Vemos también una creciente inversión en paneles solares y en energías eólicas en la región. Ojalá este tipo de inversión creciera más. Muy bien. Mira, me incluyo en la lista ahí de preguntas y comentarios, Paulina. Una pregunta muy puntual. ¿Existe algún esfuerzo o ustedes están considerando en el futuro lograr una comparación en cuanto a directrices, por ejemplo, de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, vis a vis las directrices en las que ustedes se han concentrado con China? Yo creo que sería muy relevante, en fin, comprender enfoques, esfuerzos puntuales, etcétera, de comparativos, ¿no? Ahí de nuevo el esfuerzo que venimos haciendo en la red de distinguir entre proyectos de infraestructura e inversión me parece que son muy relevantes porque se trata de procesos, servicios muy diferentes, ¿no? Y una segunda pregunta,
seguramente conocerás el esfuerzo que hicimos con la Organización Internacional del Trabajo a finales del 2018 sobre el tema explícito de generación de empleo, cantidad y calidad de las empresas de China y de las empresas chinas en América Latina. Ahí logramos solo tener o lograr un análisis, yo te diría, de unas 10 empresas en 4 países. Sería fantástico hacerlo para, en fin, 40 países y 1000 empresas, pero como tú y yo sabemos, el tema ahí de la información y de los recursos para hacer este tipo de análisis siempre es muy limitado, ¿no? Pero yo te diría, a ver, uno de los resultados principales de este análisis, al igual del que hicimos en 2018 sobre infraestructura en el que tú participaste, es que sorprendentemente en el ámbito laboral, al menos, las empresas chinas sí cumplen en general con las leyes locales y nacionales, ¿no? Ojo, lo que sucede en muchos casos es que tú y yo sabemos que la implementación de las leyes en los diversos ámbitos pues, parten de un piso muy bajo, ¿no? Y la implementación de estas, pues para decirlo de forma chusca, pues es muy laxa, ¿no? Es decir, las empresas chinas pues ven lo que se hace enfrente y si si la empresa minera canadiense pues tira al alcantarillado el mercurio y así lo hacen todos, pues dirá la empresa china, pues y yo, ¿por qué no? ¿No? Pero repito, en el ámbito laboral, como base de discusión, pareciera ser que las empresas chinas cumplen con lo que se les exige, en contra de una generalizada visión de que pareciera ser que los únicos que no cumplen en el medio ambiental, social, laboral, etcétera, son los malos chinos y el resto sí cumple, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Y leo acá una pregunta también a la que tú tienes acceso, una segunda pregunta de Marilú Núñez Palomino, que habla sobre todo ahí de un bajo crecimiento económico según el Fondo Monetario Internacional económico, en fin, resultado del coronavirus. Y entonces, en fin, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y particularmente ella hace referencia al caso de Argentina y de Brasil. Y tercera pregunta, bueno, no más que pregunta es si podemos entonces volver a enviar el correo para la versión, para el esfuerzo que ustedes están haciendo. Esto va a estar en tu PowerPoint, lo vamos a subir al portal de la red. Y último, cuarto en este bloque, si se ha hecho, bueno, justamente de Marco Andrés Calcedo Ramírez, pregunta sobre si hay un estudio comparativo de estas directrices, que era una de las preguntas que yo te había hecho, ¿no? En fin, yo creo que serían 4 temas para esta segunda ronda, Paulina, ¿no? Bien, muchas gracias, Enrique. Para empezar con tu pregunta y la última sobre el tema de los estudios comparativos, no nos hemos planteado hacer un estudio comparativo con estándares internacionales. Sí nos hemos planteado hacer un estudio comparativo más bien con marcos regulatorios nacionales, un poco para identificar cuáles serían los plus que podría traer en ciertos países las directrices chinas. Ahora, a nivel internacional, depende con qué comparas, porque sería las directrices de un país con directrices de instituciones multilaterales o internacionales, de pronto sería comparar peras con manzanas, ¿no? Porque deberíamos comparar las directrices chinas con las francesas, con las alemanas, con las de los Estados Unidos. Pero un tema importante de señalar, ningún otro país como China ha sido
tan prolífico en promulgar directrices ambientales y sociales. Esto no lo hemos visto en ningún otro caso. O sea, es un caso muy particular China en este sentido. Sobre el tema del estudio de la OIT en el 2018, yo estoy en gran parte de acuerdo con lo que dices. Tampoco creo que se puede meter a todas las empresas chinas y no chinas en un saco, ni siquiera las mismas empresas chinas. Vemos que hay diferencias. Hay ciertas empresas que se desempeñan mejor que otras. O sea, es muy difícil la generalización de las empresas chinas. Es muy difícil. Y por supuesto que es una generalización injusta decir que las empresas occidentales se comportan mejor y que el único problema son los chinos. Yo personalmente empecé mi trabajo como ambientalista en un esfuerzo del juicio contra Chevron Texaco en Ecuador, el mayor desastre ambiental que ha tenido el país. Entonces conocemos de cerca a estos procesos y a estas intervenciones que no por ser occidentales son perfectas, están bastante lejos de la perfección. Sobre el tema del crecimiento económico en Brasil y Argentina y el chance que tendrían las directrices ambientales y sociales, es una pregunta súper interesante. Por lo que estamos viendo ahora es que, para poner el mismo ejemplo de Brasil, hay un pedido, desesperado casi por inversión extranjera. Brasil está anunciando su plan de infraestructura pro Brasil como una medida clave para hacer frente a la pandemia. Ecuador, Perú están hablando de minería y de corredores logísticos como también medidas económicas para la reactivación. Y nuestra preocupación, hemos discutido esto con muchos colegas de la región, es que su deseo, porque lo hemos visto antes de los países de atraer inversión extranjera, flexibilicen los marcos ambientales, laborales, de responsabilidad corporativa. Nos parece que en este marco, la responsabilidad que los propios ejecutores de los proyectos puedan traer hacia un proyecto va a ser muy importante. Si se flexibilizan los marcos, el hecho de que las empresas chinas implementen las directrices sería una súper buena cosa, me parece. Creo que esa era la última pregunta, ¿no? Estás mute. Profesor Dussel, no lo escuchamos. Está muy... Sí, ahora sí, perdón. Perdón, en fin, le agradecí a Guadalupe Cortés Gaspar de que incluyó ahí en el chat el correo electrónico al cual se puede solicitar este último estudio de abril del 2020, ¿no? De nuevo va a estar en el PowerPoint. Y yo, mira, una última pregunta que hace Rubén Arturo, no entiendo ahí su apellido, pero Rubén Arturo, y que se vincula con la última parte tuya, Paulina, donde pregunta, de tu presentación, donde pregunta si China está en condiciones de financiar proyectos de desarrollo y energías renovables, y en caso de que así fuera, en fin, si hay posibilidades o casos o ejemplos en donde parte de esta inversión se destinaría a la investigación y desarrollo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, mi opinión al respecto es que sí, que hay mucha oportunidad y no es algo de futuro, es algo que ya se está dando. O sea, en Argentina, por ejemplo, hay varios proyectos de energía solar que han sido financiados en parte con bonos verdes de bancos chinos. Hay varios fondos climáticos, hay varios fondos que se han creado para infraestructura sostenible, para energía renovable en China. Nosotros no los conocemos a profundidad, pero existen.
Una cosa interesante también de compartir con ustedes en el ámbito de la pandemia, en el mes de abril, el Ministerio de Comercio de China y varias instituciones bancarias hicieron... Estabas justo terminando ahí de contestar a esta pregunta sobre, en fin, el futuro ahí de inversiones chinas, financiamiento en energías renovables, ¿no? No sé si quisieras ahí terminar esta última parte, ¿no? Bueno, pensé que había respondido, pero a lo mejor no se escuchó. Lo que decía es que ya existen experiencias importantes de financiamiento chino en energías renovables. Argentina es un buen ejemplo. Existen varios proyectos de paneles solares que se están atando a redes de transmisión de energía. Hay proyectos en Chile, hay proyectos en Ecuador. Lo ideal es que fueran de mayor escala, ¿no? Todavía las inversiones más significativas están en el sector hidroeléctrico. Es importante también que los países creen sus propios programas y condiciones para la inversión de este tipo. Yo creo que lo que pasó en Argentina nos deja una buena lección. Hay una inversión importante china en este sector, porque en Argentina el gobierno pasado creó un programa nacional que se llama Renovar, justamente para expandir este tipo de energías y de proyectos. Y China le apostó. En cuanto a los temas de investigación, yo no tengo mucho conocimiento cómo funcionan las instituciones chinas para apoyar proyectos individuales o institucionales, pero yo adivinaría que la Academia de Ciencias Sociales China sería una institución que tendría interés en este tipo de esfuerzos académicos investigativos, y las universidades chinas. Lo que sí estamos viendo es varias universidades chinas, sus departamentos de historia, de antropología, de estudios sobre América Latina, que están cada vez más y más activos en colaboraciones con instituciones académicas a nivel de país. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Paulina, ahí por tu esfuerzo, muy interesante, un tema muy importante. Yo estaba en lo que salías y regresabas, estaba haciendo referencia al eje temático de medio ambiente de la red, donde bajo el liderazgo ahí de la doctora Yolanda Trápaga, en fin, pues ya llevamos ahí varios años de debates, discusiones también muy concretos sobre este tema. Sobre todo en medio ambiente. Y bueno, por favor soliciten el documento al que ha hecho referencia Paulina. ISCAL viene trabajando sobre esto y con todo un grupo de ONGs, etcétera. Es un tema apasionante, muy relevante. A los que les interesen los temas empíricos, revisen esta publicación del monitor de la OFDI China. En los últimos 2 o 3 años, sorprendentemente, una buena parte de la inversión china, no proyectos de infraestructura, se están orientando masivamente hacia proyectos medianamente sustentables, ¿no? Gracias, Paulina, y seguimos entonces en esta discusión, ¿no? Muchas gracias a todos los asistentes y los invito próximo miércoles a participar en la conferencia sobre la CELAC, ¿no? Que es un ambiente, además me parece muy importante, incluso en estos proyectos ambientales, es uno de los temas en donde se discute o donde hay un potencial y creo que por el momento bastante desaprovechado, ¿no? Pero, en fin, muy buen día a todos y gracias por tu tiempo y por tu esfuerzo. Paulina, Muchas gracias, ¿no? Enrique, y gracias a todos los participantes. Escríbanos, por favor. Un abrazo. ¿No? Gracias a todos, buen día.